Hola, el día de hoy hablaremos sobre el neoliberalismo, sus características y consecuencias en México. Antes que nada, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo tiene sus fundamentos en la teoría neoclásica de la economía, que se desarrolló en Inglaterra, Estados Unidos y el resto de Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para el neoclasismo, el tema central de la economía está relacionado con la utilización óptima de los escasos recursos disponibles para satisfacer las necesidades y deseos que los agentes económicos experimentan en lo individual. El neoliberalismo, continuador de las teorías neoclásicas, constituye una visión extrema de estas teorías. Apuesta por la economía irrestricta del mercado y por un Estado que intervenga, no para enfrentar las desigualdades sociales y económicas que provoca el mercado, sino para salvaguardar y extender la presencia del mercado para garantizar su buen funcionamiento y para enfrentar las barreras e impedimentos regulatorios a la libre competencia. Como ideología, el neoliberalismo recela la intervención del Estado en la economía, a menos que sea para favorecer al gran capital especulativo. Condena las empresas públicas, descarta las negociaciones colectivas obrero-patronales, desconfía de las normas medioambientales y fiscales que entorpecen el funcionamiento del libre mercado. Como forma de gobierno, el neoliberalismo se basa en valores empresariales como la competencia, el interés, la descentralización y la deslocalización, el fortalecimiento del poder individual y las limitaciones a los poderes centrales. Se estima que las instituciones estatales deben funcionar bajo los parámetros de competencia, eficiencia y eficacia de las empresas privadas, y que en lugar de promover el bien común o el desarrollo de la sociedad civil y de la justicia social, el gobierno debe impulsar la transformación de la mentalidad burocrática y sustituirla por visiones empresariales para garantizar el libre mercado. Ahora hablaré sobre las políticas neoliberales. El neoliberalismo propone que se deje en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas posibles. Igualmente, se propone una limitación del papel del Estado en la economía, la reducción del tamaño del mismo, es decir, una reducción del porcentaje del PIB controlado o administrado directamente por el mismo Estado. Y en cuanto a la actividad económica, se propone la eliminación de restricciones y regulaciones, así como la apertura de fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros. Las políticas macroeconómicas del neoliberalismo incluyen políticas monetarias restrictivas, o sea, aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero hasta lograr una inflación cercana a cero y evitar el riesgo de devaluaciones de la moneda. Políticas fiscales restrictivas. Aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción, la renta personal y los beneficios empresariales. También proponen eliminar regímenes especiales y disminuir el gasto público. También tenemos la liberalización o desregulación. Los partidarios de políticas neoliberales defienden esta política tanto para el comercio como para las inversiones por considerarlas positivas para el crecimiento económico. Igualmente, se considera positiva la eliminación de muchas reglas y restricciones, reduciéndolas a un mínimo necesario. En particular, abogan por aumentar la movilidad de capitales y por la flexibilidad laboral. Y por último, tenemos la privatización de empresas públicas. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos, y que el Estado debe achicarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza. En todos los casos, las políticas neoliberales afirman que la mejor manera de alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos es mediante un crecimiento total del producto. Ahora mi compañero les hablará sobre las consecuencias del neoliberalismo en México. Sabemos que el neoliberalismo se basa en la predominación del libre comercio, es decir, bajo el neoliberalismo la lógica del funcionamiento del mercado y la ganancia se convierte en los factores determinantes de la organización de la vida social. Nada fuera del mercado puede ser racional. En otras palabras, bajo el neoliberalismo lo fundamental de la economía es considerar el mercado total como el mecanismo más eficiente para la asignación de los recursos productivos. Asimismo, para que el mercado funcione de manera adecuada se precisa la libertad de precios que se fijan a través del libre movimiento de la oferta y la demanda, esto sin interferencia política social alguna. Los resultados de la estrategia económica fundamentalista fueron lamentables. En 1995 llegaron a ser catastróficos.
Este año el PIB se redujo 6.2%, la caída más severa desde 1932. Entre 1982 y 1998, los ingresos de los trabajadores como porcentaje del Producto Interno Bruto cayeron a niveles francamente alarmantes. El salario mínimo perdió 72% de su poder adquisitivo. La inflación no ha podido ser controlada, el PIB ha tenido un comportamiento sumamente errático y en 1995 cayó 6.2% para registrar en los 3 años siguientes crecimientos sin precedentes. Por último, el desempleo ha persistido al grado que la economía informal, que se calcula produce el equivalente a un tercio del PIB nacional, proporciona tanto o más ocupación que la ofrecida por el sector formal. La implantación del neoliberalismo en México ha significado por lo menos una reforma del Estado que ha consistido, entre otras cosas, y según lo plantea el mismo Salinas, en ampliar la participación de las comunidades y los grupos privados, esto para mejorar la distribución del bienestar y reducir las funciones del Estado para poder garantizar la paz social y abatir el conflicto y usar los medios políticos para promover la armonía social. La estrategia neoliberal emprendida en México ha tenido como principal objetivo combatir la inflación. Inicialmente, la base teórica de esa estrategia fue proporcionada por el Fondo Monetario Internacional. Las acciones realizadas bajo la tutela del fondo únicamente consideraban restricciones a la demanda, lo que trajo consigo elevadas y persistentes tasas de desempleo, así como reducciones permanentes de los sueldos y salarios. En consecuencia, el desempleo y la continua caída de los ingresos de los trabajadores de la ciudad y el campo fueron determinantes en la creciente pobreza que ha caracterizado al neoliberalismo en México. Asimismo, el crecimiento del PIB ha sido notoriamente insuficiente, incluso si lo comparamos con los niveles alcanzados en los gobiernos del nacionalismo revolucionario. En este sentido, es sobresaliente la falta total de crecimiento de la economía en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando el PIB crece en promedio anual durante los 6 años de ese gobierno en apenas 0.2%. Por su parte, la deuda externa gubernamental ha seguido creciendo de manera inmoderada hasta superar en 1998 los 90 millones de dólares. Con esta estrategia, la pobreza se hizo parte natural de cualquier definición del neoliberalismo en México. Los datos que ofrece Volvinik resultan escalofriantes. Por ejemplo, si bien entre 1994 y 1996 la población total del país aumentó en 3.219.000 personas, la que vivía en condiciones de pobreza se incrementó en 10.5 millones, es decir, 17% más de la que había en 1994, pero los pobres extremos pasaron de 36 a 51 millones. Esto es un aumento del 41%. Uno de los aspectos centrales de la estrategia económica neoliberal radica en la privatización de las empresas gubernamentales y los servicios públicos. En México, el traslado de la propiedad pública a manos del sector privado se emprendió con energía al grado de que rápidamente, en poco más de una década, desaparecieron 935 entidades paraestatales, casi 80 por año y aproximadamente 7 por mes. Al concluir la administración de Carlos Salinas en noviembre de 1994, la venta de los activos nacionales había significado al gobierno la obtención de 25.000 millones de dólares. En cambio, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, al no concretarse la venta de los complejos petroquímicos ni la privatización del sector eléctrico, las privatizaciones solo permitieron obtener 3.645 millones de dólares. Se agotó así el patrimonio nacional sin que los beneficios prometidos se hayan alcanzado. Los servicios públicos así se convierten en mercancía que solo se puede obtener en el mercado, por cierto monopólico dada su escala, lo cual empieza a generar múltiples exclusiones en la posibilidad de satisfacer las necesidades de servicios para amplias zonas urbanas, donde precisamente habita la mayor parte de la población.
En conclusión, el neoliberalismo conduce el capitalismo a una crisis económica y social permanente. La especulación financiera y la exacerbada rentabilidad del capital sin límites, sin regulaciones y sin finalidad social alguna están dejando como saldo la desindustrialización y el desempleo masivo. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el video y hasta la próxima.